hablaremos del purgatorio de San Patricio, en este mismo orden de cosas. El purgatorio es, como todos sabemos, un estado adicional al cielo y al infierno, una institución incluso posterior, a la cual puede llegar el alma después de la muerte para limpiar sus pecados. Después de la purificación correspondiente, el alma puede acceder al cielo. Se escribió y se habló de tal lugar mucho antes de su aceptación oficial, que no sucedió hasta 1459, cuando el Concilio de Florencia aceptó el purgatorio como dogma. Dijo, bueno, a partir de hoy creemos en el purgatorio. Hasta ayer no creíamos, pero hoy creemos. 90 años más tarde, es decir, en 1549, digo yo por mero placer de hacer cuentas, en el Concilio de Trento fue ratificado. Dice, me había olvidado, dice, ratificamos que creemos en el purgatorio. Incluso en ese concilio se enfatizó esta creencia, maldiciendo a quienes no lo aceptaban. Maldición, anatema sobre aquellos que se niegan tenazmente a creer en el purgatorio. Ahora bien, hoy hablaremos de un antecedente curioso del purgatorio, que fue anotado por San Patricio. Su purgatorio podía ser visitado incluso antes de la muerte. Ahora vamos a ver. Digamos que San Patricio, apóstol de Irlanda, nació en el 389 después de Cristo. Siempre tuvo visiones, ya desde joven tenía visiones. Se ordenó sacerdote en Francia y volvió a Irlanda a predicar. Qué sé yo, arrepéntanse, en fin. Dicen que utilizaba el trébol como ilustración simbólica de la Trinidad, trébol que luego pasaría a convertirse en un emblema nacional de Irlanda. En el condado de Donegal, provincia septentrional de Irlanda, está el lago Derg. En ese lago hay unos islotes, uno de ellos llamado Elianu Frudagori, en el lenguaje de allá, aquel lenguaje según el cual Dublín se llama Baile Atacliat. Elianu Frudagori se llama, como todos habremos alcanzado a intuir, Isla del Purgatorio. Frudagori recuerda ciertamente a Purgatorio, y Elianu recuerda también a Isla, si uno tiene oído de filólogo. Bueno, allí hay una cueva en la isla del Purgatorio que, según parece, da entrada a una especie de purgatorio. Parece que San Patricio predicaba en Irlanda y lo hacía enfatizando con algunos milagros. Cada tanto, para que la gente le creyera, se mandaba algún milagro, que eso está muy bien, es muy ayuda mucho al predicador. Muy efectivo. Está diciendo, bueno, mire, acá las cosas son así, esta es la religión verdadera. ¡Fa! Y se abren las aguas del Mar Rojo. Y si entonces la gente que está presente allí cree, especialmente si están, por ejemplo, en Córdoba, donde si hay algo que uno no se espera es la apertura de las aguas del Mar Rojo. cree doblemente. Sí. Bien. En una oportunidad, este hombre, San Patricio, tuvo una visión en la que Cristo le señalaba la cueva antedicha, esta cueva. Se cuenta que Cristo le dijo a San Patricio que cualquiera que verdaderamente arrepentido entrara a la cueva y estuviera allí por un día, saldría purgado de todos los pecados cometidos. Era una idea inaugural y en verdad mucho más eficaz que el purgatorio del dogma, que requiere, como bien sabemos, a veces 1 o 2 milenios para salir limpio de pecado. Aquí con un día estabas hecho. San Patricio tuvo la idea de convertir a unos cuantos en esa cueva. Edificó en la entrada un oratorio, cercó la cueva y la cerró con una puerta para que nadie entrara sin su permiso. Al frente de la puerta, San Patricio dispuso a unos canónicos reglares y le entregó a uno de ellos la llave. Muy bien, muchos hombres entraron allí y volvieron y testificaron haber padecido tormentos
con los cuales habían expiado los pecados. Después de la visita, los tipos vivían tranquilos, sabedores de haberse ganado el cielo con antelación. Varios siglos después de la muerte de San Patricio, un soldado llamado Oeno, según cuenta el sabio Mateo de París, entró en el año 1153 en aquel purgatorio. Calderón de la Barca incluso parodió esa entrada en una obra llamada precisamente El Purgatorio de San Patricio. Este muchacho, Oeno, era soldado del rey inglés Esteban. Había cometido delitos atroces y quiso enmendarse. Dice, para enmendarme lo mejor es que me vaya un rato al purgatorio de San Patricio. Entró a la cueva, que estaba custodiada por religiosos de la diócesis de Tandlau. Su relato de aquel ingreso efímero al purgatorio está plagado de descripciones. Entró por un camino largo y oscuro, vio demonios que lo tentaron con halagos, se lanzó luego sobre él con azotes y garfios ardientes, una criatura fenomenalmente brutal, cruzó puentes sobre ríos de llamas, se encontró con otros tipos que padecían lo mismo que él. Después de la jornada de padecimiento que él soportó con entereza, siempre según su testimonio, ¿no?, el soldado pudo dar con la puerta y regresó a la superficie con la certeza de que le esperaba el cielo. Se citan a otros hombres que entraron. A fines del siglo XIV, un caballero aragonés de nombre Ramón de Perellós quiso saber si el alma de Juan, el rey de Aragón, de quien había sido un fiel cortesano, estaba allí. Ramón, ¿por qué iba a estar allí? Ridículo, si ahí iban la gente viva para y un rato nada más. Bueno, pero a él se le ocurrió eso. Y obtuvo licencia Ramón de Perellós para entrar al purgatorio, pero no encontró el alma de su rey ni la de nadie en realidad. Dijo que solo padeció los rigores de una oscuridad silenciosa, pero no descartó que eso pudiera ser de algún modo el purgatorio, una oscuridad silenciosa. Otro que ingresó fue el monje holandés del monasterio de Einsted, que viajó hasta Irlanda en 1494, deseoso de hacer mayores penitencias. Ya las que hacía le parecían pocas. Y dice, estas penitencias que estoy haciendo no me terminan de conformar. El monje encontró dificultades para entrar porque le querían cobrar entrada. Es lo último, dijo el monje. Y además era pobrísimo este monje. Juntó dinero y entró. Juntar dinero para entrar al purgatorio es el colmo de la pobreza. Dice la crónica de esta noche que el religioso salió consternado por no haber visto ni oído ni tolerado incomodidad alguna. Resolvió creer que el milagro antiguo ya había perimido y difundió esta idea entre algunos compañeros de fe. La otra idea que tuvo es que lo habían estafado. Bueno, los habitantes de aquel sitio, para no perder el dinero que recaudaban, afirmaban a quienes llegaban a la cueva que si bien no había padecimientos, todavía era posible conseguir el perdón de los pecados. El monje holandés, este que te digo, pasó a Roma a informar del engaño, porque ya está, se enojó. Está bien. Fue y le dijo al Papa, escúcheme, se me cobraron y encima fui y no había nada. El Papa, enterado del asunto, actuó. En 1497 el Papa Borgia, conocido de este programa, Alejandro, ordenó destruir la cueva por fraude. Dice, vayan y destruyan la cueva por fraude. Pero su sucesor, Pío III, publicó un sermón en Roma a favor del purgatorio. Pero ya era tarde porque... a favor del purgatorio de San Patricio. Claro. Ya era tarde porque la cueva estaba destruida. Y dice, ay, en realidad ese purgatorio era verdadero, yo qué sé, chao. Tiempo más tarde, bastante tiempo más tarde, ya en el siglo XVIII, aquella cueva fue tenida ya lisa y llanamente por superstición. ¿Quién lo hubiera dicho? Y así termina. Ya está la cueva está, puede visitarse sin ninguna clase de beneficio realmente, porque ni te perdonan los pecados, ni ves nada. Es una cueva como tantas otras,
Y últimamente yo me he puesto exigente en lo que a cuevas se refiere y no visito sino aquellas que me proporcionan alguna clase de ventaja. Claro. Muy bien. ¿A quién dedicar esta noticia acerca del purgatorio, no? A este Oeno, a aquel pecador arrepentido, que al menos dejó algunos datos, aunque fueran fantásticos y pintorescos. Y también a Emanuel Swedenborg, que también trajo noticias, aunque las noticias de Swedenborg son del paraíso. Se sabe que este hombre, que era un sueco, un poco científico, un poco constructor, un poco político, es decir, no era un hombre propenso a la fantasía, aparentemente. En Londres se encontró con un señor que le dijo que era Dios. Dijo, mire, soy Dios, le dijo el tipo. Y gracias a ese encuentro conoció a la población angélica, pudo hablar con los ángeles, y finalmente lo llevaron y conoció el más allá, no solo del cielo, sino el infierno que, según dice él mismo, es un estado del alma, más que un lugar físico, una condición del alma. El que fulero ya está en el infierno, claro, por fulero. Es una idea impresionante la de Swedenborg, la única posible, por otra parte, la única posible para zanjar ese inconveniente conforme al cual el lugar que es infernal para uno puede ser paradisíaco para otro. Si la bienaventuranza y la perdición son finalmente un estado del alma, ahí no te importa mucho dónde estés, sino que seas. Y ahí escribió algo maravilloso, Swedenborg, que es que los giles no entran al cielo. Extraordinario. Claro que sí. Por ahí lo dice así. Quiero que le diga una cosa, dice, el gil no entra al cielo. Porque también ser un gil es un estado del alma. Claro. Y si uno es muy gil, no ser... hay cielo que se le acomode, no hay cielo para el gil. Y debería ser pecado. No hay cielo para el gil. Pero anote esto porque es extraordinario. Si usted es tan gil que no puede disfrutar la mejor música que se ha escrito, que no puede disfrutar el amor que le dan porque usted tiene el corazón de piedra, que no puede disfrutar las cosas que se han escrito, la delicia del conocimiento, ¿qué paraíso va a tener? Para un gil no hay paraíso. Es extraordinaria esa idea. Es mucho mejor que cualquier otra idea que yo haya oído, a pesar de que me condena. La otra cosa es la sorpresa del gil cuando no lo dejan entrar. Por suerte Swedenborg se encargó de decir que pensar que un tonto no entra al paraíso es también metafórico, porque el paraíso no es un lugar. Claro. Pero si lo fuera, el tonto diría, pero ¿por qué no me dejan? Y dice, pues usted es un tonto. ¿Yo? Qué curioso, ¿eh? El psicoanalista, por ejemplo, que te dice tantas cosas, nunca te dice que sos un gil. No, imagínate. ¿Será que no hay giles? Sí, es que tanto la gilada, digamos, como el juicio hacia el gil, también es otro estado. ¿No? Un estado de ánimo, de conciencia. El tipo, la única persona que puede juzgar a un gil es otro gil. La profesión de juzgador de giles es ejercida generalmente por giles de mayor calidad. Señores, hemos ido a la discoteca. ¿Tiene paraíso el discotecario? Discúlpeme. Es El creyente. discotecario acá entre nosotros es un gilazo. Y quiere decir que yo toda esta parte del gil no se la conté. No se la conté. Dije, bueno, y así, continué porque como muchos giles, cada vez que uno nombra gil, te empieza a mirar tiene mucho miedo de serlo por ahí. Cree que no lo es, pero tiene miedo de que los demás crean que lo es. Y dice, yo no soy ningún gil, te dice enseguida. Lo primero que te dice cuando vos le decís buenos días.
El caso es que, hablándole yo de perdón, encontró este lindo valsecito que se llama La Virgen del Perdón, y que según algunos se refiere a Manuelita Rosas, pero según otros se refiere a la posibilidad de ser perdonado en el Purgatorio de San Patricio. Ah, mire usted. Estos dos grupos están integrados. El primero por casi todas las personas que conocen ese vals, y el segundo por el discotecario. Ah, muy bien. La Virgen del Perdón escucharemos en la versión de don Ignacio Corsini.